Hola, ¿qué tal, estimados amigos seguidores de la revista Alfaguira? Tenemos el agrado de realizar un capítulo más de la sección de la Voz FIP, donde en esta oportunidad entrevistaremos a la abogada Elizabeth Rodríguez, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y quien labora en la agencia Proinversión Perú como asesora legal. Hola, ¿qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leslie. Un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. No, gracias a ti por darnos tu disponibilidad de tiempo. Estamos muy felices de contar con tu presencia para esta entrevista, para esta pequeña entrevista. Dime, Elizabeth, ¿podrías contarme sobre tu formación académica? Sí, claro. Mira, yo, como mencionaste al inicio, yo soy abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, Tengo un segundo título como especialista en Derecho Público y Buen Gobierno y acabo de terminar la maestría en gestión de infraestructura, en infraestructura pública y gestión de servicios y de infraestructura pública en la Universidad del Pacífico. Y luego he llevado cursos respecto a hidrocarburos, a electricidad, a energía en general. Ok. Generalmente nosotros pensamos que en la industria del sector energético pues está solamente involucrados los ingenieros, ¿no? De petróleo, química o petroquímica, pero sabemos que en la abogacía y varias ramas es muy importante en este sector. Entonces, por lo que quisiera preguntarte, para comenzar ya con la entrevista, ¿qué tan importante es la relación de los estudios de derecho o abogacía en la industria de hidrocarburos, ¿no? O energético? Mira, el derecho es una especialidad bastante amplia, ¿no? Y que básicamente lo que busca es regular las conductas humanas y por eso es que el derecho nace y se habla siempre del derecho cuando empezamos a hablar eh, sobre teoría general del derecho, sobre un poco de historia de derecho, hablamos mucho del pacto social que se da entre la sociedad y cada ser humano, porque un poco es saber cómo nos vamos a desenvolver y cómo van a ser nuestras relaciones. Entonces, el derecho de una industria tan técnica como, como es el de hidrocarburos o energía, participa no solo el momento que se ve de manera bastante tradicional para litigar o para resolver conflictos entre partes, sino también que está presente para regular las relaciones comerciales al momento de que se presta un servicio y en qué condiciones se va a prestar un servicio. Está también dentro de las relaciones contractuales que se da de las empresas que prestan, que manejan una infraestructura o un servicio público con otras empresas a su vez que pueden ser sus proveedores o pueden ser sus contratistas, y también está esto y su relación con el Estado mismo, ¿no? Cuando tienen un contrato de licencia, cuando tienes un contrato de concesión, tu contraparte va a ser una entidad del Estado y por lo tanto tienes que tener una relación con la entidad del Estado. Entonces, el derecho va a estar al momento de regula el comportamiento de las empresas. Antes de que ingreses a la actividad, es decir, es una regulación por el mercado, cómo vas a entrar y cómo vas a participar y cómo vas a poder ser un jugador más dentro del mercado, es cuando te establecen, por ejemplo, requerimientos de autorizaciones, permisos, títulos habilitantes, lo que denominamos títulos habilitantes, desde el derecho se regula cuáles van a ser estas condiciones para que ingreses. Pero también el derecho también está para regular cuál va a ser tu comportamiento, cuáles van a ser las reglas del juego una vez que estés dentro del mercado, ¿no? Cuáles son las normas ambientales, sociales, técnicas, o cuáles son los compromisos contractuales que asumiste, ¿no? Entonces, el derecho al final termina siendo una herramienta para tener claro cómo tanto, cómo se va a manejar la industria, más allá del tema de fondo, que es la parte técnica, que eso obviamente lo dejamos a los ingenieros. El derecho va un poco, entra para poder regular y para poder entendernos entre todos. Básicamente así es como yo concibo el derecho, ¿no? Es la forma como tenemos para entendernos. Claro, sí, muy bien.
Y de acuerdo a lo que usted me ha explicado, cómo se animó a irse por este lado, ¿no? Del rubro del sector energético? Porque sabemos que la abogacía, pues, es amplio, ¿no? Pero ¿cómo le llamó la atención o cómo quiso entrar a este sector energético? Mira, cuando yo empecé mi vida profesional, yo no había llevado ningún curso de hidrocarburos. En facultad no llevamos ningún curso sobre hidrocarburos o sobre energía, no. Y entré como practicante de Derecho en Ocinermin, ya. Entonces, a ver el proyecto Camisea, te estoy hablando del año 2006, entre 2006 y 2007 que entro a ver. Y entré a Ocinermin, que es el regulador, y tuve la suerte de entrar a una entidad como Sinarmin, porque Sinarmin tiene una función bastante dinámica, y como regulador, donde yo entré, era un área donde no solamente estaban abogados, sino éramos abogados trabajando con ingenieros, y era necesario entendernos. Entonces, desde mi formación de abogada, el reto era entender la parte técnica, ¿no? Y a mí me tocó entrar en un equipo de trabajo muy bueno, ¿no? Entré a trabajar, estaba la doctora Rosemaría Ortiz, quien luego fue la primera ministra de Energía y Minas del país, y estaba Janine Delgado, quien era mi jefa directa. Entonces, yo con ellas aprendí lo que era la vocación por ser servidora pública, por trabajar en una entidad del Estado, y también entendí de ellas, porque las dos siendo abogadas, la importancia que ellas le daban para entender la industria, para entender la parte técnica. Cada vez que yo tenía que despachar con ellas, y más aún después luego con Janine, que era ya mi jefa, cuando tuvimos un área diferente ya, cada vez que entraba a despachar con ella era un examen de grado, era lo que uno sentía en un examen de grado, porque tú sabías que tenías que entrar habiendo analizado los casos y habiendo averiguado, entonces habiendo indagado esto bien sobre los temas de fondo, ¿no? Entonces, yo entraba y aprendía bastante despachando con ella, ¿no? El grado de exigencia que me hacía, terminaba reflexionando en torno al derecho, pensando en la industria, pensando en la regulación, y muchas veces hacíamos temas que no habíamos visto antes o no teníamos un referente exacto, pero teníamos que ir adecuando en base a nuestros conocimientos como abogadas, ¿no? Y también tuve la suerte de tener a una persona como Luis Martín Martínez, que era mi coordinador en ese momento, y que básicamente él me enseñó el trabajo en equipo, y que era una persona que te retaba a aprender. Claro, eso es desde la parte de abogados, ¿no? O sea, el equipo cercano con el que yo trabajaba, que era el de abogados. Pero desde la parte técnica, en Ocinarmin, habían ingenieros e ingenieras que cuando les hacía alguna pregunta, eh, sacaban sus libros, cogían pizarra, entonces me empezaron a explicar el coquito. Me imagino que lo que ustedes aprenden desde el primer ciclo, ellos me empezaban a explicar para ir entendiendo la regulación técnica. Entonces, en un ambiente así, no es muy difícil que te termines enamorando de la industria, que te termine gustando la industria, porque era una industria totalmente técnica, donde el desafío era cómo aplicabas el derecho en esa industria, ¿no? Cómo el derecho iba a entender la industria y cómo iba a aplicar y cómo iba a regular lo que te decía en un momento, ¿no? El comportamiento de las empresas cuando ya estaban dentro del mercado, ¿no? Entonces terminó siendo para mí una experiencia bastante interesante, y lo que en un principio yo pensé que me iba a quedar un mes en Ocinarmin, porque nunca había visto hidrocarburos, me terminé quedando 8 años. Y luego pasé a una empresa del sector, a seguir viendo gas natural, ¿no? Y luego, donde estoy ahora, que es en Proinversión, a terminar viendo APPs, y si bien un poco me alejé de hidrocarburos y de energía, después de 1 año, 2 años, he regresado para ver proyectos de hidrocarburos y energía, ¿no? Entonces, es bastante interesante, porque el sector tal cual está regulado es un sector con reglas bastante interesantes, ¿no? Y no es difícil enamorarse y querer quedarse. Claro, sí, lo imagino.
el sector energético pues es un sector muy amplio y muy importante, ¿no? Para el Perú, para el país, para el crecimiento del país. Claro, porque ahí aprendes un poco lo importante que es hidrocarburos. Los hidrocarburos no se agotan, lo que uno puede pensar es el suministro de gasolina, por ejemplo, sino empiezas a entender lo importante que es la industria para el desarrollo del país y más aún las oportunidades que tú les brindas a muchas personas de contar con energía más limpia y económica como era el gas natural, o contar con energía o contar con mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, yo llevé una segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno, donde uno de los retos que yo tuve en uno de los cursos, que era Derechos Humanos, esto fue reflexionar los derechos humanos en torno a una política pública. Y yo elegí la política energética del país. Entonces fue reflexionar en torno a la política energética que había sido publicada en el 2010, cómo esto ayudaba a que el Estado garantice el cumplimiento de derechos fundamentales, ¿no? El derecho fundamental de mejores condiciones, ¿no? Entonces, hidrocarburos termina siendo una industria que es bastante enriquecedora desde ese punto de vista y que tú sientes que estás haciendo el cambio o que estás haciendo que estás impactando positivamente en muchas personas, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Bien, ingeniera, y, perdón, abogada. Y de acuerdo a la gestión de proyectos, ¿cuáles son los puntos más importantes de tomar en cuenta para esta gestión, ¿no? Y planificación de los proyectos del sector hidrocarburífero. La, para mí lo primero es que efectivamente exista, efectivamente se dé, y no solo desde el ámbito del sector privado, no solamente la ejecución de un proyecto, sino también hablar de gestión de proyectos dentro del sector público, donde se piense en la planificación, donde se vea, donde se tenga una visión integral de los proyectos, desde su concepción hasta su ejecución, y que sea una mirada realmente comprometida y seria con los objetivos que se plantean, ¿no? Vamos a conversar de pronto un poco más sobre las asociaciones público-privadas, pero a partir de la legislación del decreto legislativo 1362, actualmente para las asociaciones público-privadas se prevé la posibilidad que las entidades públicas cuenten con una oficina de gestión de proyectos, con una oficina especializada, desde donde podría estar dentro del sector, podría haber un ámbito bastante más integral. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Tienen una oficina especializada de gestión de proyectos, porque la idea es que esa sea la visión al momento de que ejecutes estos proyectos, ¿no? Ya no proyectos de pronto como islas, sino desde un punto de vista bastante más integral, ¿no? Entiendo. Y de acuerdo a como nos comentó y sabemos de su labor en Proinversión, ¿podría explicarnos cómo es la intervención precisamente de la asociación público-privadas en un proyecto y cuáles son los beneficios de realizar mediante esta modalidad que se da? Una asociación público-privada, APP, es una forma de colaboración entre el Estado y el privado, en donde el mayor reto es obtener lo mejor de ambos para la prestación de un servicio o la disposición de una infraestructura. Así, el objetivo final de una APP no es la construcción de una línea eléctrica o el tendido de tuberías, sino que efectivamente se preste un servicio y que se cuente con una infraestructura pública, ¿no? O sea, las APP no se agotan en la construcción ni en el cemento, como se dice comúnmente. Esa no es la finalidad de una APP. Entonces, la APP lo que ve es que haya una prestación efectiva, ¿no? Y al momento que nosotros diseñamos las APP, no solamente vemos cómo se va a construir el proyecto, sino también las condiciones
en las cuales se va a ejecutar y operar la infraestructura o prestar el servicio, y que lo que se pague por esta prestación de servicio o por esta infraestructura sea un resultado de una combinación óptima entre los costos y la calidad. Esto es lo que llamamos dentro de las APP el principio del valor por dinero. Es decir, que lo que tú estás esperando que vas a recibir no sea esto estratosféricamente para que las tarifas aumenten, sino que sea una combinación óptima de los recursos con los que se cuentan, ¿no? Entonces, las APPs buscan una adecuada distribución de riesgos entre las partes. Se evalúa un proyecto y se decide quién está en mejores condiciones para asumir un riesgo durante toda la vida del proyecto. Entonces, por ejemplo, lo que se llama el riesgo constructivo, el riesgo de diseño de un proyecto, lo más eficiente termina siendo que sea el privado, en base a su experiencia y conocimientos, y a las mejores, y dado que tiene los mejores incentivos para implementar las prácticas más eficientes desde el punto de vista tecnológico, eso va a ser, lo más eficiente va a ser que sea el privado quien asume ese riesgo, ¿no? Entonces, las APPs termina siendo una modalidad en donde se evalúa una combinación óptima de costos y calidad, como te mencionaba, el valor por dinero, y una adecuada distribución de riesgos. Esos son dos de los principios principales que se tienen. Entonces, las APP, tal cual lo tenemos concebido en el país, requieren de una maduración que muchas veces se considera que es un tiempo excesivo, pero se tratan de proyectos en los cuales nosotros vamos a tener una participación tanto del titular del proyecto, como es, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, para el caso de proyectos de hidrocarburos y de electricidad, el regulador, SINARMIN, el Ministerio de Economía y Finanzas y el sector público. Proinversión lo que hace es articular la participación de cada una de estas entidades y participar en la estructuración y promoción del proyecto. A medida que el proyecto va avanzando, porque tenemos 5 fases de todos los proyectos: planificación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual, el proyecto pasa por un proceso iterativo, donde se van afinando y se van profundizando los estudios que vamos haciendo y que sostienen el proyecto, hasta su promoción final. Entonces, Proinversión, como te decía, en esencia, es un organismo promotor, no es el que va a decir qué proyecto necesita una entidad, porque eso ya tiene que venir desde de cada uno de los sectores o los gobiernos regionales o locales, pero una vez que recibe un encargo, estructura los proyectos y lo que busca es promoverlos. ¿Por qué los promovemos? ¿A qué me refiero con promoverlos? Participamos en roadshows constantemente para poder atraer la mejor inversión. O sea, participamos en eventos tanto nacionales como internacionales para tener una relación muy cercana con potenciales inversionistas y volteen a ver al país como un mercado interesante donde invertir. Entonces, buscamos que los proyectos sean adjudicados en condiciones de competencia, en condiciones donde los mismos privados evalúen cada proyecto y establezcan y que los precios y que la inversión que desean incluir eso sea la mejor para el país, ¿no? Entonces, las APP, a diferencia de otro tipo de modalidades, es una modalidad en la cual es concebido de una manera bastante integral, es decir, no solamente es construcción, operación y mantenimiento, e incluso pensamos cuando estructuramos un proyecto, en qué va a pasar el día que el privado retorne los bienes al Estado. Entonces, el proyecto en una APP está visto también en regular cuáles son estas reglas de juego cuando el privado se vaya, y que estos bienes, y regular de tal manera que estos bienes puedan seguir siendo utilizados para el nuevo concesionario o por el Estado, de acuerdo a lo que se decida al finalizar el proyecto, ¿no? Entonces, las APP tienen esta particularidad, ¿no? Es esta visión más integral, esta visión completa de los proyectos. Bien, como sabemos, bueno, nosotros somos estudiantes, quien le habla, soy estudiante de Ingeniería Petroquímica,
y los que conforman pues la revista son petroquímicos, químicos y de petróleo. Pero usted, de acuerdo a ello, sabemos que no hay petroquímica en el Perú. Ujú. Entonces, quisiera hacerle la pregunta de que si usted cree que es factible la instalación y construcción de una planta petroquímica en el Perú. Y asimismo, pues, si considera que los contratos NEC podrían agilizar este proyecto, ¿no? De contratación, porque debido a que leí de que en los Juegos Panamericanos los contratos NEF participaron y pues pudieron agilizarlo, ¿no? Entonces quisiera saber si es factible la instalación y construcción de esta planta petroquímica. Mira, la petroquímica son proyectos bastante ambiciosos, de los cuales se viene hablando desde el año 2007, 2008, y a raíz de ello se creó toda la legislación pertinente para tener petroquímica. De hecho, en esa época fue la época donde se hablaba hasta de 3 polos petroquímicos, ¿no? Y como te decía, ¿no? Se emitió la regulación específica. Desde el punto de vista legal, va a terminar siendo factible que desarrollar la petroquímica. Desde el punto de vista técnico, actualmente el Perú tiene, o sea, por la información que se tiene, hay reservas suficientes para que fueron comprometidas para los proyectos, para poder desarrollar ese proyecto, y el precio termina siendo bastante atractivo en la región también, ¿no? Ya no estamos en situaciones anteriores donde de pronto competitivamente hablando no teníamos los mejores precios. Actualmente los podemos tener dentro de la región, tenemos las condiciones necesarias, hemos tenido todas las intenciones de hacerlo, pero como, como sabes, ¿no? Apostar por una industria de esta magnitud requiere de un compromiso no solamente del privado, sino de un verdadero compromiso desde el Estado, ¿no? Donde se establezca una estrategia para promover el polo petroquímico y que se pueda llegar a concebir proyectos viendo lo beneficioso que es de no limitarnos a ser un exportador de gas natural como materia prima, sino promover estos polos petroquímicos que nos van a permitir desarrollar otro tipo de industria, ¿no? Entonces, y de explotar mejor nuestros recursos, ¿no? Ahora, respecto a lo que tú me hablabas de los contratos NEC, los contratos NEC son unas herramientas bastante interesantes, como tú mencionabas. Se hablaba bastante de los contratos NEC en los Juegos Panamericanos. Es una herramienta que te permite agilizar la negociación entre las partes porque está basada en estándares técnicos acordados para esto dentro de los actores de la industria internacionalmente, lo cual es bastante bueno porque te permite agilizar las relaciones comerciales, ¿no? Y te permite tener mucho más claras las condiciones técnicas en las cuales se van a desarrollar estas relaciones, ¿no? Pero finalmente quien decide estos contratos NEC, quien decide aplicarlos o no, van a terminar siendo los desarrolladores mismos de los proyectos petroquímicos, ¿no? Ellos van a establecer cuáles van a ser sus estructuras contractuales más apropiadas, ¿no? Con sus contratistas en general. Entiendo. Y pasando ya a un tema un poco general, ¿cuáles son las políticas más importantes que deben cumplir las normativas sociales y ambientales en el sector de hidrocarburos? Primero, entender que el aspecto social es parte de lo ambiental, ¿no? Y es así como está regulado de manera integral en la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley 27446, y toda la normativa ambiental se regula tanto los compromisos con el medio ambiente como los sociales, ¿no? Dentro de estas herramientas que tienen que desarrollar los privados, ¿no? Es importante entender que la certificación ambiental busca que las actividades de hidrocarburos se realicen bajo determinados estándares y que los privados tienen el papel central al momento de realizar su diagnóstico. Una vez que se encuentran actividades, el cumplimiento mismo de la normativa y de las condiciones a las cuales se comprometieron
es, es, eh, es importante, ¿no? Porque el aspecto ambiental muchas veces se considera que en tanto que no es el núcleo no es el núcleo de la actividad que están desarrollando, eh, en anteriores en actores que ya no están dentro del mercado, no le dan la importancia que tenían que darlo. Sin embargo, esto genera esta desconfianza hacia la industria desde, desde desde las comunidades y respecto al impacto ambiental negativo que les han generado, ¿no? Entonces, es importante que al interior de los de los privados, de las empresas, haya una sensibilización respecto a las políticas sociales y ambientales que la empresa ha desarrollado y que ha hecho un diagnóstico previo y qué es lo que deben de cumplir, ¿no? Entonces tiene que haber una sensibilización interna bastante fuerte para que se puedan establecer lazos de confianza con el ámbito de influencia del proyecto, ¿no? Y bueno, sabemos que ahorita actualmente estamos pasando por una situación, pues, ¿no? Sanitaria grave a nivel mundial, por lo que sabemos que la industria de energía, pues, está baja, pues, ¿no? Y de acuerdo a su punto de vista, ¿qué medidas se podrían tomar para que, o qué ideas tuviera usted para que la industria del sector hidrocarburos o energética pueda surgir, ¿no? Como una pequeña opinión. Yo creo que primero tenemos que regresar al debate sobre la nueva ley orgánica de hidrocarburos, ¿no? La actual ley está desde el 2001. Esto es un marco normativo que nos ha permitido tener el desarrollo que tenemos ahora, sí, y es un marco normativo que fue innovador en su momento, pero es necesario revisar esa ley orgánica de hidrocarburos, ¿no? E impulsar que esta nueva ley orgánica se apruebe lo antes posible porque debemos actualizar los criterios para definir las condiciones económicas en las cuales vamos a atraer inversión privada para la exploración y explotación. Y tenemos que crear mejores condiciones que garanticen que se va a realizar la exploración y explotación en el país, ¿no? La exploración y explotación es actividad que requiere de unos 14 años por lo menos, de unos 7 años de exploración y 7 años para la explotación. Entonces, termina siendo necesario que desde ya estemos trabajando en esta actividad, ¿no? Dentro de la cadena. Y en especial lo que también se requiere es que haya una planificación para pensar en proyectos integrales, un poco lo que te he venido comentando durante esta entrevista, ¿no? El concebir ya no proyectos como islas, sino como proyectos que se relacionan con otras actividades económicas del país, ¿no? Esto, si promuevo un proyecto de distribución de gas natural mediante camiones, por ejemplo, mediante camiones de GNC o GNL, preguntarme, ¿tengo las vías adecuadas para la carga, el fluido de estos camiones puedan transportar? O sea, tengo las vías adecuadas, es decir, si pretendo que haya GNC o GNL al centro del país, tengo vías adecuadas para garantizar que los camiones van a poder transitar y que no va a haber inconvenientes, ¿no? Como muchas veces pasa en las carreteras. Preguntarme también si estoy promoviendo un proyecto de distribución aguas arriba, estoy garantizando el suministro de gas natural, hay suficientes reservas, entonces los proyectos necesitan ser planificados sectorialmente. Tenemos un Plan Nacional de Infraestructura bastante desde el 2019 y un poco siempre va a ser la crítica, ¿no? ¿Qué tanto se ha ejecutado ese plan? Ese plan, ¿cómo ha sido diseñado dentro del sector, ¿no? Entonces, realmente la parte de planificación creo que es una parte que tenemos que desarrollar como dentro de la industria y el Estado también lo tiene que desarrollar respecto a cómo quiere que crezcamos, ¿no? Y un poco hablando sobre tu pregunta anterior también, eso es importante para el sector que
mejorar los mecanismos de participación ciudadana y que no se limite a cumplir con un papel desde el Estado, ¿no? Sino que se vea a un Estado que acompaña la inversión privada, a un Estado que promueve la inversión privada dentro de las comunidades, explicando por qué se necesitan determinados proyectos y qué beneficios hay, ¿no? Dentro de Proinversión, por ejemplo, en el 2007 promovimos el proyecto de Cupríferos Michiquillay, donde la participación con las comunidades fue bastante interesante, fue una experiencia bastante buena, porque desde la promoción del proyecto no se limitó a buscar a la mejor inversión privada, sino también a las comunidades, ¿no? Y sentarnos a conversar con las comunidades de cuáles eran sus expectativas. Un poco eso es lo que se necesita para que cuando tú promueves un proyecto o promueves al país como un destino para invertir, se vea también que hay esta participación del Estado desde la concepción de los proyectos, ¿no? Y que estás promoviendo un proyecto que tiene, que ha sido convenientemente socializado. Bueno, y viendo su fondo de pantalla, veo ahí su loguito de WIN. Sabemos que la organización WIN pues busca que más mujeres se involucren, ¿no? Al sector energético o petrolero. Por lo que, ¿cuáles fueron sus motivaciones personales para formar parte de esta organización? Mira, WIN se forma en el año 2018 y a mí me convocan para apoyar en la organización del programa de mentorías, ¿sí? Y como abogada, te soy sincera, como abogada de mi ejercicio profesional, yo no había sentido una ausencia de referentes de mujeres para mí como abogada, ¿no? Entonces, eso sí, era consciente de la problemática que había, pero como abogada eso no lo sentimos tanto. Cuando empiezo a trabajar en la organización del programa de mentorías, el principal reto que tuvimos fue encontrar mujeres mentoras ingenieras. Y la dificultad se debía a que no hubiera, porque claramente yo había trabajado con mujeres ingenieras bastante capas, pero yo me daba cuenta de que no estaban visibilizadas, ¿no? E incluso cuando tú les decías si querían estar dentro del programa, te decían, preguntaban, ¿qué? ¿Sí yo? O sea, era como que tampoco no se habían dado cuenta de que eran mujeres que de pronto otras veíamos y las sentíamos como referentes dentro de la industria y que las admirábamos, ¿no? Entonces, eso para mí fue bastante importante porque evidenció la necesidad que había de trabajar por el empoderamiento de la mujer dentro del sector, para que haya más referentes, estén visibilizadas y que sean conscientes en que eran mujeres que inspiraban, ¿no? Entonces, dentro del programa de mentorías, lo que hemos buscado, por ejemplo, es encontrar mentoras que, que, sepan, que sepan cuál es el valor de tenerlas como referentes dentro de la industria. Entonces, volviendo un poco a cuáles fueron mis motivaciones personales, fue precisamente encontrar esto, ¿no? Y el reto de que nuevas generaciones encuentren a más mujeres que las puedan inspirar y que tengan como referentes, no solamente dentro del derecho, donde, como te decía al inicio, de pronto no hay tanta dificultad, pero sí, sino en todas las profesiones, ¿no? Los economistas y especialmente las ingenieras, ¿no? Donde sí se necesitaba esta mayor presencia y visibilizar a estas mujeres que inspiran. Claro, y de acuerdo desde que usted ingresó a esta organización, usted ha visto que ha habido una mayor participación de parte de las ingenieras que se dedican a este sector.
o piensa que, o cree que se ha mantenido constante y Mm, solamente hay participación de parte de otras ramas, ¿no? Que también trabajan en el sector energético. Mira, no tenemos, no, lastimosamente aún no tenemos data, no eso, creo que ese es un gran pendiente que vamos a tener, que tenemos todavía. No tenemos data sobre este impacto, pero sí considero, yo, como sabes, yo soy la directora del programa de mentorías, sí considero que hemos tenido un impacto positivo, ¿no? Que ha habido una mejora dentro del sector porque hemos creado espacios para que las mujeres se desarrollen, para que se conozcan y en especial para que se reconozcan entre ellas y, y, y que sientan que las mujeres tienen un lugar dentro del sector y que no hay esta y que no hay este suerte de divorcio entre el ámbito profesional, el ámbito personal, las aspiraciones profesionales, ¿no? Que es lo que muchas veces dentro del programa a veces esto hemos debatido, ¿no? Nosotros dentro del programa de mentorías hemos promovido que las mentees de nuestros programas postulen a nuevos puestos. Tenemos un taller bastante interesante que es un taller sobre liderazgo femenino donde un poco reflexionamos en por qué no postulas a ciertos puestos, ¿no? Esto te da miedo, piensas que no cumples con todos los requisitos y un poco a partir de ahí reflexionamos de que tenemos que atrevernos a estos nuevos retos, ¿no? A que obtengas reconocimiento dentro de tu trabajo. Tuvimos una de las actividades que hicimos el año pasado fue una actividad, lo que llamamos el mood de energía. El mood de energía fue un espacio de debate sobre un caso real, y que lo adecuamos. Hicimos que las chicas debatieran, se dividieran en equipos y debatieran en torno a este caso, porque era una manera para que ellas también reflexionen y trabajen en equipo, ¿no? Y gracias a eso, dos, tres de las mentees que participaron de este reto tuvieron un mayor reconocimiento de su trabajo. E incluso a una de ellas le propusieron que forme parte de un nuevo equipo que estaban formando, ¿no? Porque las vieron precisamente debatiendo dentro de este espacio. Y ojo que te estoy hablando de que no fue un debate solo entre abogadas, fue un debate de ingenieras, economistas, había una de las mentees que era de recursos humanos, sustentando su posición dentro de un jurado, ¿no? Entonces, esto ha promovido que las reconozcan dentro de sus trabajos, que las reconozcan fuera también, ¿no? Y en especial esto, que ellas decían quedarse en la industria y crecer dentro de la industria, ¿no? Esto, también promovemos espacios para que se visibilicen, ¿no? Estamos trabajando en el concurso de artículos para el Perú Energía, donde les damos a las ganadoras, les damos un espacio para que expongan sus ideas, ¿no? Entonces, creo que todo esto promueve tener mayores espacios donde puedan visibilizarse el talento femenino y que ellas también empiezan a decir, oye, yo también puedo, ¿no? O yo también quiero formar parte de esta comunidad, ¿no? A mí me gusta mucho hablar en términos de comunidad, donde todas vamos creciendo juntas, todas brillamos juntas. Esa es una de las frases que dentro de WIN utilizamos bastante. Acá brillamos juntas, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos tenido un impacto positivo finalmente. Ahora, WIN también tiene el programa de mujeres jóvenes empleables, donde trabajamos con universitarias de carreras STEM, y que ayudamos a mejorar su empleabilidad dentro de la carrera, ¿no? Entonces, creo que todo lo que vamos haciendo sí, en algún momento vamos a tener que tener una data más fría, que a muchos les gusta ver números, pero creo que sí estamos teniendo un impacto positivo. Claro, y eso es muy bueno, ¿no? O sea, que quiere decir que la organización pues está cumpliendo sus objetivos planteados para que pueda más involucrar.
involucración de las ingenieras, ¿no? Como usted menciona. Y para finalizar ya nuestra pequeña entrevista, ¿algún consejo que usted nos podría dar a nosotros, que somos estudiantes universitarios todavía? Yo creo que el saber que estamos en un ambiente cada vez más competitivo, donde ya no solo es un espacio para la parte técnica, o no te va a bastar la parte técnica. Tienes que desarrollar otro tipo de habilidades, las habilidades blandas, lo que llamamos las habilidades, estas habilidades de comunicación, las habilidades de trabajo en equipo, las habilidades de entender al otro. Es una de las cosas que a mí me gusta mucho del derecho, es que yo siento que dentro de la industria nosotros buscamos ser quien ayude a comunicarse mejor. Entonces, pero dentro de la ingeniería, como estudiante, tienes la oportunidad de desarrollar ese tipo de habilidades, ¿no? Eso, donde no te limites a tu especialidad, a la especialidad que estudiaste, ¿no? Sino que seas cada vez un profesional más íntegro, donde tus capacidades de comunicación se enfoquen a no negar que las discusiones son importantes dentro de un ambiente de trabajo. Discutir es importante, siempre y cuando lo tomes como una oportunidad para mejora de tus propuestas o de tus posiciones, para fortalecer tus argumentos, ¿no? Y siempre que ustedes tengan la capacidad de escucha activa, de escuchar para entender la otra posición y no para responder. Yo creo que incluso como sociedad nos falta mucho desarrollar esta capacidad, ¿no? Esta capacidad de escuchar para entender la preocupación del otro y entendernos, porque muchas veces, y eso creo que es ya esto coyuntural, si tú entras a Twitter o entras a estas discusiones dentro de redes, muchas veces estamos hablando de lo mismo, la preocupación de cómo crecer como país. Entonces, al final, tenemos el mismo objetivo, solamente que nuestros caminos son diferentes, pero yo creo que si empezamos a desarrollar esta escucha, empezamos a desarrollar elementos de empatía, y esto como profesionales también los va a ayudar a ustedes, eso, y para mí ha sido bastante importante, y es una herramienta que yo he tenido que desarrollarlo profesionalmente. Creo que los va a hacer mejores profesionales. Y además también que sepan que no hay, cuando ustedes empiezan como practicantes, no hay un trabajo que puedes decir que ese es un trabajo menor o es un trabajo pequeño. Desde que tú empiezas como practicante, tú tienes la oportunidad de aprender de todo. Desde ir a llevar, desde que cuando te piden llevar un papel de un punto a otro punto, tienes la oportunidad de leer ese papel y de enterarte de algo más, y si no entendiste, preguntar, ¿no? Entonces, creo que en el ámbito profesional es muy importante que se acostumbren a leer todo lo que encuentran, a reflexionar, a preguntar y a investigar, ¿no? Y esto es lo que les va a permitir ser profesionales bastante más completos, ¿no? Creo que nadie niega las habilidades técnicas que tienen los estudiantes de la uni. Eso yo te aseguro, eso, siempre los profesionales de afuera tenemos, es una persona de la uni, es una persona que definitivamente sus conocimientos técnicos los tiene. Pero para mejorar también tienen que desarrollar otras habilidades, ¿no? Sí, lo que usted menciona es muy, muy cierto, pues, ¿no? Siempre las habilidades blandas hoy en día son muy importantes para el desarrollo profesional. Y así como usted comenta, pues, siempre a nosotros, nos dicen que que tenemos habilidades técnicas, como usted menciona, pero en habilidades blandas, pues a veces no somos tan desarrollados como de repente otras ramas de otras especialidades, pero creo que lo que usted desarrolla de la organización WIN, pues podría ayudarnos a nosotras, las ingenieras, y también creo que hay organizaciones para estudiantes universitarios para poder desarrollar pues, precisamente estas habilidades blandas y crecer profesionalmente y así también tener oportunidades de trabajo, ¿no? Porque estas habilidades blandas son requisito primordial precisamente para obtener puesto de trabajo, practicantes preprofesionales o profesionales, hasta trabajos ya, ¿no? Pero
Eso es lo que con el tiempo, pues, esperamos nosotros como estudiantes universitarios, desarrollarlo, ¿no? Y pues, desde ya, pues, admiramos a usted, ¿no? Por su gran labor en la organización WIN. Muchas gracias, Leslie. Sí, muchas gracias por el espacio. Ha sido muy Sí, más interesante bien. conversar con ustedes. Sí, muchas gracias también a usted por su disponibilidad de tiempo y por haberse tomado la molestia de darnos una pequeña entrevista. Y esperamos Un contar gusto, ha con sido un usted, pues, gusto. para otro tema, ¿no? De repente, para un foro o algo, podré contar con usted. Sí, Leslie, Adela tiene mi contacto, conversemos. Creo que conversar más sobre APPs es bastante interesante, bastante importante, ¿no? Y más dentro del sector, cuando ustedes quieran, gustosa, trabajamos algo, las ayudo a organizar algo con mucho gusto. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias por todo y bueno, amigos, seguidores, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.